Por la fe alcanzaré tus promesas. Por la fe taparé la boca a los leones. Por la fe abriré los mares. Por la fe te veré y estaré junto a ti. Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 34. Dice así: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y sigue más, todas las hazañas. Y esto es un pasaje que habla acerca de la fe y de los hombres y mujeres de fe que son coronados acá en este capítulo de la Biblia. Creo que es el único capítulo de la Biblia en la que se presenta a esta lista de hombres y mujeres de Dios, a los cuales se le llaman los héroes de la fe. Esto es lo que se le llama, usted sabe, el salón de la fama. Usted sabe que todos los deportes tienen un salón de la fama. El béisbol, el fútbol, todo tiene un salón de la fama. Pero aquí, este es el salón de la fe de los hombres y mujeres que conquistaron. O sea, todos los que están acá, hermanos, imagínense, yo lo quiero llevar. Como mismo existe un salón en el que están los hombres más potentes de un deporte o del mundo, aquí se está presentando a los hombres y mujeres que traspasaron los límites de lo normal por medio de la fe. Amén. Entonces, diciendo esto Dios tocó mi corazón hablándome de la siguiente manera. Existe en nuestra vida, no sé si usted ha viajado en avión, yo sé que algunos han viajado en avión, y no sé si usted tiene un teléfono celular. Yo sé que todos tienen teléfono celular, por eso quiero que saque todo el mundo su teléfono celular. Todo el mundo, sáquelo y enséñeme un momentico. Everybody. Ok, ahora, el teléfono tiene una opción. Miren qué lindo está. Bloquee su teléfono y tiene una opción que se llama modo avión. Por favor, póngaselo. ¿No, verdad? Perfecto. A partir de ahora usted me va a escuchar a mí solamente. ¿Ok? Ya no hay más teléfono. Modo avión. Así mismo como existe un modo avión, existe un modo fe que cuando usted lo activa, comienzan a manifestarse cosas en su vida. Por eso en esta noche quiero hablarte acerca de ponte en modo fe para que realices tu viaje sin interferencia. Aleluya. Dile que está a tu lado, ponte en modo fe. Es la única manera de moverte sin interferencia al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Y estos hombres y mujeres de Dios que no tenían celulares, que no tenían un salón de la fama, que no tenían alguien que los elogiara públicamente, sí comprendieron un propósito o sí pudieron comprender algunos secretos y principios claves de la fe que fueron que los convirtieron a ellos en lo que fueron. Y es lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, que no se sabe quién fue, no se sabe incluso cuándo se escribió, pero algunos especulan que haya sido en el año 64 después de Cristo, y dicen algunos estudiosos que posiblemente haya sido Bernabé el autor. Todavía no se sabe, hay unos que dicen que Pablo, pero bueno, la mayoría dice que fue Bernabé, porque al no presentarse como lo hacía Pablo en todas sus cartas y al tener un enfoque bastante profundo como el del apóstol Pablo, por eso dicen, bueno, debe ser Bernabé, que fue quien mentoreó a Pablo. Pero en fin, no importa, hermano, quién fue quien escribió. Lo que importa es que este hombre dice
que esta gente, y hablando del contexto, se estaba refiriendo a hombres como Jefté, como Josué. Vamos al versículo, un momentico, al versículo 32 dice: pero ¿por qué le digo esto? El tiempo no me faltaría de hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por su fe conquistaron reinos, por su fe hicieron justicia, alcanzaron promesa, y todo el listado que leímos al principio. Uno analiza y dice: wow, esto es impresionante, porque hasta ahora sabíamos que ellos habían hecho todo esto, y cuando leemos el Antiguo Testamento vemos claramente que en el caso de Sansón dice: Dios estaba con él. En el caso de Jefté, Dios estaba con él. En el caso de Sansón, Dios estaba con él. En el caso de David, Dios estaba con él. Y todos los hombres y mujeres de Dios que vemos en la Biblia que hacían alguna hazaña, era porque Dios estaba con él. Pero ahora descubrimos la razón por la cual Dios estaba con ellos. Y es que tenían fe. Dile que está a tu lado: si no tienes fe, Dios no va a estar contigo. Esta sí es dura, porque nos gusta que Dios esté con nosotros, pero hay un detonante, hay un interruptor, que es lo que va a hacer que Dios nunca se separe de ti. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que descubrieron estos hombres? Número uno, descubrieron el principio del propósito conquistador. Diga que está a tu lado: conquista. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque por muchos años se nos ha enseñado acerca de expandirnos. Se nos enseñó de que la iglesia se expande, de que nosotros nos expandimos, porque así como la semilla se siembra, se expande. La parábola incluso de la semilla de mostaza que se expande, y ahí se nos habla siempre de expansión. Siempre se nos dice: porque la planta, lo que pisa la planta de vuestros pies será vuestra. Y siempre pensamos en expandirnos, en crecer, pero nunca nos enfocamos en conquista. Y nunca, hermanos, hubo conquista, o mejor dicho, nunca la expansión fue tan efectiva a no ser que tuviera involucrada conquista. Por eso el libro de Josué no solamente es un libro de expansión, sino un libro de conquista. Dios le dice en Éxodo a Moisés: te voy a dar la tierra, hijo, mira lo que ven tus ojos, todo eso te lo voy a dar. Y es una tierra que fluye leche y miel. Pero en el libro de Josué vemos entonces otro enfoque: ya no solamente te voy a dar la tierra, sino ahora que tienes que conquistarla. Y es donde sale la canción: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. En otras palabras, cuando Dios nos llamó, no nos llamó simplemente para avanzar, sino para conquistar lo que Él nos prometió. Pero lamentablemente, cuando se trata de la vida cristiana, perdemos este enfoque. Perdemos este enfoque de conquista, porque creemos que la vida cristiana se basa solamente en tener cosas, en tener casa, en tener novio, en tener esposa, en tener hijos, en tener ministerio, en tener dones. Pero se nos olvidó de que todas estas cosas son simplemente añadidura de lo más importante, que es tener a Cristo. Porque puedes tener todo y sin embargo no tener a Cristo. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Se puede tener dones y no tener a Cristo? Por supuesto. Se puede tener dones y no tener amor. Y si no tienes amor, no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, entonces simplemente eres como un metal que resuena, címbalo que retiñe. En otras palabras, eres todo ruido, pero nada de presencia de Dios. Entonces, mi querido hermano, las iglesias, tristemente, están llenas de ruido, pero de poca unción. Están llenas de gente que se han expandido
han alcanzado cosas, pero no han conquistado. Entonces tú lo ves cantando, arrebato, arrebato, arrebato lo que es mío. ¿Cómo es posible que tú tengas que arrebatar algo que es tuyo? Si lo tienes que arrebatar es porque te lo... ¿Ya vieron el enfoque? Porque tú no puedes arrebatar algo que está en tus manos. Tú arrebatas algo que se te quitó. Y si te lo quitaron, entonces es porque o algún momento de tu vida te descuidaste, o es que nunca estuvo en tus manos. Entonces, esta gente entendieron que no se basaba la vida cristiana solamente de creer en Dios, sino de conquistar. Por eso tenían que tapar boca a leones, porque sabían que a veces la conquista te iba a enfrentar a leones, te iba a enfrentar a gente, a ejércitos, te iba a enfrentar a personas que no iban a estar, o sea, te iban a enfrentar a desafíos grandes. Lo que pasa es que nos gusta tener bendiciones sin desafíos. Nos gusta tener bendición sin pasar el momento de angustia. Nos gusta tener la presencia de Dios sin orar. Ay, pastor, yo quiero que Dios me use. Ajá, papá, pero tienes que orar primero. Ay, yo quiero echar fuera los demonios. Pero ¿cómo vas a echar fuera los demonios si no hay una y ora? Si hay géneros que no salen si no hay con ayuno y oración. Ay, pero yo quiero que Dios me use en el piano. Ajá, pero ¿cómo te vas a sentar en el piano si no te pasas meses estudiando? Porque esto no es así de la lucha. Ay, pero pastor, usted aprendió en 7 días. Ok, pero fue un propósito de Dios para un momento determinado. Yo le he dicho al Señor otras cosas. Señor, así como lo hiciste con el piano, enséñame tal cosa. Y me dice, no funciona así. Imagínese usted. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, esta gente entendieron el propósito, el principio del propósito conquistador. Por eso, por la fe, conquistaron reinos. Y esto significa, mi querido hermano, mi querida hermana, que la fe no es estática, la fe es acción. Esto significa que para caminar por la fe hay que a veces rodearse de lo mejor. Miren, la fe nos lleva a alcanzar incluso lo que no vemos por completo. Giesi estaba desesperado y había un ejército grandísimo. Y le dijo a Eliseo, Eliseo, estamos solos. Y él dice, ay Dios mío, ábrele los ojos a este burro para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque mi querido hermano, la fe te hace ver lo que otros no ven. Por eso, cuando usted tiene fe, usted puede decir, yo estoy bien, yo estoy en bendición, yo estoy en prosperidad, Dios está conmigo, Él en mi poder está conmigo y Él me va a ayudar, Él me va a sostener a pesar de mi prueba, a pesar de mis circunstancias. Y el que no tiene fe va a decir, pero ¿cómo puede hablar eso? ¿Pero cómo puede decir eso? Si mira cómo está viviendo, si mira cómo está andando. Ah, por supuesto, porque el problema es que el que tiene fe ve las cosas que otros no ven. Así de sencillo. Una persona con fe sabe cuando una relación no es conveniente, porque dice, aquí yo veo un engaño del diablo. Pero una persona que no tiene fe es fácil de derribar. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿y por qué le hablo de relaciones? Porque David no llegó al trono a no ser por su amigo Jonathan. Dile que está a tu lado, si quieres avanzar en el reino, júntate con Jonathan. Pero no es Jonathan el demoniado ese que hay por ahí. Es Jonathan el que te va a ayudar a avanzar, el que te va a ayudar a crecer, el que te va a ayudar a caminar, el que te va a defender cuando Saúl te tire lanza, el que te va a decir, mi alma y tu alma están pegadas. ¿Por qué? Porque no nos unimos por motivaciones personales, sino por propósito. Mira que está a tu lado, Dios une propósito. Dios no une gente, Dios une propósito. Entonces, busca propósito con quien relacionarte. Porque si tú no te unes a propósito, vas a fracasar. Vas a vivir toda tu vida sin
propósito. ¿Verdad? Mi querido hermano, Jonathan fue un apoyo grande para David. Cuando Jonathan murió, era porque ya David estaba completo. Lo que pasa es que Jonathan va a ser quitado, pero va a ser quitado cuando tú tengas que transicionar al trono. Pero antes de estar en el trono, tienes que juntarte con Jonathan. Tienes que buscar gente de influencia, gente que te ayude a avanzar, gente que sea capaz de decir que no estás caminando bien, gente que te reprenda, gente que te diga, espérate, quieres hacer esto, pero no es así como se hace. A ti te parece que lo estás haciendo bien, pero no, te estás equivocando. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, no todo el que te confronta y te dice que lo estás haciendo mal es porque no te ama, lo hace porque te ama, porque quien no te ama te va a dejar que te mueras. Quien te ama te va a criticar y te va a decir de dónde tienes que salir. Pero en el tiempo, quien no te ama te va a decir, piérdete. A mí qué me importas tú. Por eso es que vemos en la Biblia el profeta Natán que se acerca a David y le dice, papito, estás orando mal. Por eso es que vemos a Samuel presentando a Saúl varias veces diciendo, papá, lo que hiciste no estuvo bien. Por eso es que vemos a Dios confrontando a Adán diciéndole, mío, ¿dónde te metiste? Porque quien te ama te confronta. Pero yo me molesto con quien me confronta. Pues te está molestando de manera incorrecta. Te tienes que molestar con el diablo. Te tienes que molestar con quien te está haciendo abrazar un espíritu de rebeldía. No con Dios, no con el que te ama, no con el que te protege, no con el que te alerta para que no metas el pie. Tienes que molestarte con quien te está poniendo la piedra, no con quien te está quitando. Y eso significa caminar en modo fe. Caminar en modo fe significa caminar bajo el principio del propósito conquistador. Porque solamente con la fe se conquista reinos. Pero el otro principio es el principio de la declaración profética. ¿Y cuál es la declaración profética? La declaración profética no es decir, ay, sí, yo lo creo. Declaración profética no es decir, se va a cumplir porque Dios lo dijo. No. Declaración profética significa amén. Declaración profética significa así será. Entonces la Biblia está llena de la palabra amén. Desde los Salmos, desde el Génesis hasta Apocalipsis, vemos la palabra amén. En los cánticos, en los salmos, en los proverbios, vemos la palabra amén. Y la palabra amén significa así sea. La palabra amén significa yo estoy consciente de lo que Dios está diciendo y que lo que Dios está diciendo es verdad. La palabra amén significa yo lo acepto, yo lo recibo y yo voy a caminar bajo esa promesa. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Eso significa que todo lo que Dios habla es sí y todo lo que Dios habla es amén. Y si lo que Dios dice es sí y amén, entonces el caminar en fe significa caminar bajo el propósito de que sí, yo sé que Dios me ha llamado, amén, se va a cumplir en mí lo que Él dice. Porque Dios no se equivoca. Tiene que estar a tu lado, Dios no se equivoca. Edwin, toca a Martín y dile, si tú estás aquí, toca, díselo. Es porque Dios te ha capacitado. ¿Y qué es lo que se dice, Martín? Amén. Dios me ha traído aquí para conquistar reinos. Por eso es que vemos a esta gente que por la fe alcanzaron promesas. Y es lo que dice el escritor. Estos alcanzaron promesas
¿Por qué? Porque hablaron con el sí, porque hablaron con el amén de Dios, porque declararon la verdad de Dios, porque ellos dijeron: yo sé que lo que Dios está diciendo es verdadero, yo sé que lo que Dios está declarando es verdadero. Por lo tanto, cuando yo hablo con el sí y con el amén de Dios, yo estoy afirmando la verdad de Dios sobre mi vida. Pero ¿sabe el síntoma que se ha metido en las iglesias? Se lo voy a decir: hermano, Dios te bendiga. Ay, gracias. Hermano, bendiciones. Gracias. Igualmente. Estás en presencia de alguien que se desalineó de la palabra profética. Porque una persona alineada a la palabra profética te va a decir: amén. Hermano, bendiciones, amén. Hermano, te bendigo, amén. Hermano, Dios está contigo, amén. Hermano, que Dios va a hacer cosas grandes, amén. Porque siempre va a hablar con el sí y el amén de Dios. Y cuando entonces le diga: la cosa está mala, va a decir: no, amén. No, amén. Ay, viene la cosa dura. No. Porque yo he aprendido a hablar con el sí de Dios, no con el sí del diablo. Por eso es que tu negocio tiene que salirte bien. Por eso es que tu negocio tiene que prosperar. Por eso es que tus bolsillos tienen que tener la bendición y la provisión de Dios. Dios no se va a alejar de ti, siempre y cuando hables alineado a su voluntad y propósito. Si Él lo dijo, y si Él lo dijo, Él lo hará. Él te llamó. Si te llamó, es porque te conoció. Si te conoció de antemano, Él te santificó. Si se te santificó, Él te glorificó. Él no solamente te glorificó, sino que te predestinó. Y todo esto al final se resume para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Así que tu destino final no es de la película. Tu destino final es ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Vieron la película Destino Final? Que ya ahora está la 7ª por ahí. No la han visto. Eso es desastroso. Eso es terror. Son películas de terror. Todos mueren y el que se salva al final se muere. Pero tu destino final es estar sentado en... Díselo que está mirando. ¿Dónde tú tienes que sentarte? En lugares celestiales donde con Cristo. ¿Pero por qué? Porque tu destino final es ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Así que no hay maldición que el diablo pueda lanzarte, porque ya Dios te santificó y te purificó. Pastor, pero yo hice las cosas mal. Yo desobedecí. Yo pequé y me siento tan angustiado que creo que ya Dios no me va a amar nunca más. Bueno, te voy a decir algo, mi querido hermanito. Mucha gente en la Biblia lo hicieron mal, fallaron, fracasaron. Pero ¿saben por qué volvieron a recibir la gracia de Dios? Porque se apartaron de aquello que los hizo caer. Porque quien se arrepiente alcanza misericordia. Una mujer prostituta iba a ser ejecutada por los legalistas y fue salvada simplemente porque se apartó de eso. Y fue la que vistió a Cristo el día de su muerte en la cruz. Fue la que ella participó en esa ceremonia de bajarlo de la cruz y de vestirlo con túnicas, con sábanas limpias y de ungirlo con perfume. Aleluya. David, horrendo lo que hizo, mató a un hombre por acostarse con su mujer, por encubrir el pecado, mejor dicho. Pero Dios lo perdonó porque se apartó de eso. Lo que pasa es que nos pasamos la vida entera, barbarito,
nos pasamos la vida entera tratando de vestir a Adán, cuando lo que tenemos es que vestirnos de Cristo. Mira que está a tu lado, ya Adán pecó. Adán no debe vestirse con higueretas. Adán tiene que vestirse con Cristo. Ese es el cordero que es sacrificado y ese es el vestido que le pone Dios a Adán y a Eva. Entonces, no importa lo que hayas hecho, mi querido hermano, mi querida hermana, no sigas viviendo con la cabeza agacha, como demostrando que el diablo te abofeteó y te escupió. Levanta tu cabeza, camina en modo fe, porque solamente en modo fe se conquista promesas. Así que ya es tiempo. Ya es tiempo de darle la galleta al diablo. Ay, pero que él me achuteó. Ok, dale ahora tú. Ay, pero que él me escupió. Bueno, ahora escúpelo tú. Ay, pero que él me maltrató. Bueno, ahora maltrátalo tú con la fe. Aleluya, santo. Te toca a ti ahora. Te toca a ti ahora abandonar aquello que te hizo caer. Porque hablar con amén transforma nuestra manera de ver las cosas. Cuando decimos amén, estamos afirmando que Dios hará lo mejor. Porque no es nosotros lo que obramos, es Él. Y el último principio que ellos descubrieron es el principio de la perseverancia hasta verlo cumplido. Vivimos en un periodo, hermano, en la que hay que quebrar las cosas con oración y fe. Entonces, no se trata de cuán especial es el momento en el que estás viviendo, sino de cuán especial es tu oración y disposición de buscar a Dios. Porque ese es el propósito de la perseverancia hasta verlo cumplido. Entonces, toda esta gente vieron el proceso, pero no se convirtieron en víctimas. Yo escuché algo que me gustó. Escuché algo, quizás usted lo oyó, porque lo que ya oye uno lo oye todo el mundo ya, porque así es el Facebook. Pero yo escuché a Yesenia Yandel diciendo: yo agradezco todo el proceso que he vivido, pero en todo lo que he vivido no me convertí en víctima, porque las víctimas mueren en el proceso. Y es verdad. Cuando uno mira, no, las víctimas de un asesinato, las víctimas de un accidente, las víctimas de un robo, siempre las víctimas sufren y terminan muriendo. Dice: yo soy una sobreviviente, ahora mismo, superviviente. Ahora yo quiero llevarte el mismo mensaje sin hablar lo mismo que dijo ella. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, esta gente, todos se dieron con la soga en el cuello. Porque a Daniel lo tiraron al foso. ¿Acaso Dios no podía paralizar a los verdugos y que le dieron el que celebrara todo ello ahí y se quedaron todo el puerto, todo eso, el tieso? No, sin embargo, Dios permitió que lo lanzaran. A José lo lanzaron en el pozo, lo vendieron, lo encarcelaron. A David, Saúl le tiró lanzas. ¿Acaso no podía dar un infarto a Saúl y quedarse con la lanza en la mano? No, pero Dios permitió que le lanzaran lanzas. A Cristo le escupieron, lo abofetearon. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es lo más grande? Que toda esta gente, a pesar del proceso, perseveraron hasta verlo cumplido. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Perseverancia. No perseveramos como perseveraron ellos. Y hay que perseverar. No lo estoy viendo, bueno, voy a seguir viendo. Ay, pero que no me responde, voy a seguir orando. Ay, pero que estoy tocando y no me abre la puerta, voy a seguir tocando. Porque el que toca la puerta se la abrirá. El que llama se le responderá. Mi querido hermano, mi querida hermana, hay promesas de Dios para tu vida. Amén. Y aunque se tarde, va a venir. Aunque se tarde, va a venir. Te dijeron que tú ibas a morir joven, pero Dios dice que tú no vas a morir joven.
rompe esa maldición y esa palabra de maldición, rompe. Tú te vas a ir cuando ya cumplas tu propósito en la vida. Cuando llegue tu fecha de vencimiento es que tú te vas. Tú tienes un código que dice: este día se fabricó y este día se vence. El día que se venza es que tú te vas con él. Pero no te puedes ir antes. ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito de Dios en tu vida y tienes que perseverar hasta verlo cumplir. Ay, papá, pero ¿cuál es mi propósito? Persevera hasta que lo veas cumplir. Porque si Él te llamó, Él te va a llevar. Él te va a llevar ahí. Él te va a llevar ahí. Alguien un día me dijo y me confrontó: ¿por qué si el cielo es tan lindo? ¿Por qué si el cielo es tan maravilloso? ¿Por qué no queremos ir allí? ¿Es lindo el cielo? ¿Sí o no? ¿Es maravilloso el cielo? ¿Cuántos quieren irse ya? Porque estamos aferrados a nuestra mansión terrenal que se corrompe. Ahorita hay un temblor y se te cae la casa. Estaban bailando y gozando ahí en República Dominicana y se derrumbó todo eso encima de todo el mundo. Y uno no se alegra, uno sufre eso, uno lo sufre, porque podía haber pasado en una iglesia. Ay, pero que estaban haciendo lo del diablo. No, podía haber pasado en una iglesia, podía haber pasado en un hospital, podía haber pasado en un hogar de ancianos, podía haber sucedido donde sea. Entonces el problema no es dónde sucedió, el problema es cuándo se fueron sin Dios. Entonces ahí es donde viene la pregunta: ¿por qué si el cielo es tan lindo todavía tenemos miedo de ir allí? Porque estamos aferrados a lo terrenal todavía. Estamos aferrados a los dólares. Estamos aferrados a la comida esa, que lo único que hace es enfermarnos de los nervios, enfermarnos de la presión, hacernos obesos y hacernos daño al cuerpo. Estamos aferrados todavía a los 2 o 3 kilitos que nos puede dar la jubilación. Ay, Señor, pero no me quiero morir todavía hasta que no me jubile. Dios mío. Cada vez que viene este pensamiento a mi mente, yo le digo al Señor: ayúdame a enfocarme en el cielo. Porque cuando mi cabeza esté en el cielo, entonces mis pies van a caminar más ligeros. Mi querido hermano, y con esto termino. La fe requiere paciencia. Jacob trabajó 7 años por Raquel y tuvo que trabajar 7 años más, 14 años por la mujer que amaba. Si seguimos leyendo, José esperó 13 años para ver cumplida todos sus sueños. 13 años, hermano, en esclavitud, en prisión. 7 años para llegar a ver lo que Dios le había mostrado en sueños. Los muros de Jericó cayeron en 7 días, pero hubo que hacer algo intencional: darle vueltas y gritar la palabra amén. Porque no se derriban los muros a no ver que haya una intención. ¿Tú quieres que se derriben los muros? Comienza a vivir con intención. ¿Qué intención, pastor? Que se caigan los muros. Que se caigan los muros que te hacen avanzar. Que se caigan los muros que te hacen crecer. Que se caigan los muros que te hacen transicionar. Si tú quieres que los muros se caigan, tienes que comenzar a vivir con intencionalidad. Eso significa caminar hasta verlo cumplir. Daniel perseveró durante 21 días y vino el cumplimiento, vino la palabra de Dios a él. Porque la fe ve lo invisible antes de que sea visible.
Dios le dijo a Moisés, párate aquí, mira allí, ¿qué tú ves? Yo veo una ciudad que fluye leche y miel. ¿Cómo es posible que Moisés viera de tan lejos leche y miel? Porque la fe ve lo invisible. Dios le dijo a Abraham, mira, ¿qué tú ves? No puedo ver. Porque así mismo como la arena del mar será tu descendencia. Mira los cielos, ¿qué tú ves? Muchas estrellas. Así como son incontables las estrellas, así será tu descendencia. Ahora yo te digo, cierra tus ojos un momento. ¿Qué tú estás viendo en tu vida? ¿Qué tú estás viendo? Señor, veo todo oscuro, así será tu vida. No, Señor, yo estoy viendo bendición, yo estoy viendo prosperidad, mi negocio está prosperando, mi familia está creciendo, mis hijos se están convirtiendo a ti, mi esposo está viviendo alegría, mis hijos están siendo sanados, mi vida está siendo restaurada. ¿Qué tú estás viendo? No, yo estoy viendo la gloria de Dios sobre mí. Porque conforme a como ven tus ojos de la fe, será lo que Dios hará en tu vida. Querido hermano, y todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana tiene que ser con intención. Porque lo que no se hace con intención no prospera. Entonces, ¿qué relación tiene todo esto con Cristo? Pues ahí va. Cristo vivió toda su vida conforme al principio del propósito conquistador. Por eso cuando vino a la tierra, Él no vino para expandirse, Él vino para conquistar lo que el diablo había corrompido. Y en Mateo dice, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso se llama conquista. Él vino para conquistar lo que se había perdido. Pero también Cristo vivió conforme al propósito de la declaración profética, al principio de la declaración profética. Porque aún estando en el momento de angustia, le dijo al Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué más lindo que continuar hasta la cruz, para entonces cumplir el propósito, el principio de la perseverancia hasta haberlo cumplido. Porque fue en la cruz donde Él dijo, consumado es. Hasta que yo no lo vea cumplido, no me voy de aquí. Y fue cuando Él dijo, consumado es, que levantó sus ojos y dijo, Padre, ahora sí. Dice, y expiró. Se hizo todo silencio. De momento un terremoto, de momento un temblor, y los que lo acusaban comenzaron a decir, wow, este hombre sí era un santo, este hombre sí era alguien grande, y sí por lo incorrecto. A veces te van a maltratar, te van a golpear, te van a llevar a donde tú no quieres que te lleven, pero tú perseveras. ¿Sabes por qué? Porque solo el que persevera triunfa. Si tú quieres que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, tienes que vivir en modo fe. El modo avión es para aislarse, y la gente tristemente se pone en modo avión. No miran a su lado, se desconectan de todo el mundo, se aíslan de todo el mundo, se enojan con todo el mundo. Eso es vivir en modo avión. Pero vivir en modo fe significa conectarme con aquel que me hizo rey y sacerdote para siempre. Vivir en modo fe significa, ya no voy a vivir más conforme al pensamiento de este mundo. Voy a comenzar a vivir conforme a lo que Dios ha dicho de mí. Él me ha dicho, tú eres mi hija, tú eres mi hija, yo te engendré. Él me ha dicho, yo te he tomado como heredad y posesión mía. Él te dice, tú eres como la niña de mis ojos, y te guardaré
como la gallina junta sus polluelos, así también yo te juntaré. Hija mía, hijo mío, Dios te está hablando en esta noche. Pero es que yo crecí sin mi papá. Bueno, Dios quiere ser tu papá. Pero es que yo crecí sin mi mamá. Bueno, el amor de Dios es más grande que el amor de una madre incluso. Ay, pero es que yo me siento solo en esta vida. Con Cristo no estarás nunca más solo ni sola. Entonces, quiero terminar con esta palabra. Camina con propósito, rodeado de la gente que te impulse a crecer. Habla con amén, declarando que tu confianza está en los planes de Dios. Y persevera hasta ver cumplida las promesas de Dios en tu vida. La fe es la certeza de lo que no se ve, un susurro en la sombra, un fuego que arde en mí, como Abraham, que dejó su hogar. Confío en tu promesa, en tu voz, en tu andar. Por la fe, Moisés al mar se enfrentó, las aguas se abrieron, tu poder se mostró. Josué en la batalla, un grito de valor, las murallas cayeron por tu fiel amor. Por la fe alcanzaré tus promesas, por la fe taparé la boca a los leones, por la fe abriré los mares, por la fe te veré y estaré junto a ti. Guerrero con 300, un ejército dispersos, con cuernos y antorchas, la victoria llegó. Daniel en el foso, sin miedo a caer, por lo que lo guardó, con fe pudo vencer. Por la fe alcanzaré tus promesas, por la fe taparé la boca a los leones, por la fe abriré los mares, por la fe te veré y estaré junto a ti. Los profetas valientes en llamas se hallaron, pero su fe ardiente jamás se apagaron. Por fe, mujeres recibieron a sus muertos, la sumerga de la fe en sus corazones ciertos. Por la fe alcanzaré tus promesas, por la fe taparé la boca a los leones, por la fe abriré los mares, por la fe te veré